Dios te bendiga. Buena tarde, buena noche, buen día. Como estés escuchando, viendo, lo preparamos para este Viernes Santo, este devocional, esta palabra que queremos compartir juntos. Pero tal vez lo estás viendo en otro momento. También Dios te bendiga hoy en este día especial. El mensaje es para hoy también, es para tu vida. ¿Sabes qué? Aquí como expresa ese cuadro, alguien dijo alguna vez, fue la derrota de Jesús. Jesús fue derrotado. Y pareciera allí, en esa imagen, que tenemos a un Jesús derrotado. Tal vez muchos se lo imaginan así. Por eso muchos lo llevan en una imagen que simplemente es ilustrativa. No la tenemos permanentemente allí, sino que es una imagen que nos está ilustrando y ayudando a traer en memoria lo que sucedió hace casi 2000 años atrás en una cruz. Pensar allí que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, aquel que una semana antes de aquel momento, unos pocos días antes, querían levantar como rey y ponían allí sobre él ese cartel que decía Jesús, Rey de los Judíos, como para burlarse de aquel que querían poner rey. Y tal vez muchos pensaron que lo tenían derrotado, que estaba en esa cruz y que estaba vencido. Que tal vez los gobernantes romanos pensaban en esto, los fariseos, los saduceos, que esperaban y deseaban que fuera esto así. Ese cielo oscuro y negro que ilustra incluso los principados, las potestades, las huestes de Satanás, creyendo que tenían ganada la batalla, que habían ganado la guerra, que tenían derrotado al Hijo de Dios. Pero este cuadro, a quienes lo conocen, esta imagen y este día en especial, no habla de eso. No habla de un Jesús derrotado, de un Jesús en la cruz siendo consumado, sino de un Jesús que vino a traernos libertad, que no estaba haciendo otra cosa en esa cruz que pagar por nuestra libertad. Jesús es el único que pagó, que paga y que puede pagar por nuestra libertad. Ni nosotros mismos tenemos la capacidad de pagar para ser libres, de conseguir de alguna manera el poder ser libres. Esa cruz y esa imagen, ese dolor, su sangre, sus clavos, están hablando del precio que tuvo que pagar Jesús por nuestra libertad. ¿Libertad de qué? Tal vez alguno me pueda preguntar. Bueno, la libertad de la culpa. En la Biblia, Romanos 6:23, dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, apartados, echados fuera de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pareciera la primera parte que nos está diciendo allí que estamos condenados entonces por el pecado a toda nuestra destrucción. Sin embargo, en la segunda parte nos está diciendo, pero la dádiva de Dios, que es lo que Dios nos dio a su Hijo único, a Jesucristo, es vida eterna para nuestra vida. Muchos tienen temor de acercarse a Jesús. Muchos tienen miedo de acercarse a Jesús o tienen vergüenza en sus vidas de acercarse a Jesús porque se saben pecadores. Se saben hombres y mujeres que han cometido pecados, que han hecho una cosa u otra. Entonces, a la hora de tener que hablar o querer acercarse a Jesús, sienten la culpa del pecado. Es lo primero que
el enemigo que Satanás puso en el corazón del hombre. Por eso el hombre andaba escondiéndose allí en el huerto del Edén, para no encontrarse con Jesús, con Dios, cuando venía a visitarle, porque sentía la culpa. Y esa culpa le daba vergüenza, y esa culpa le daba remordimiento, y esa culpa le traía pesar en su corazón, y le traía tristeza. Porque esa culpa no es solamente culpa, tiene todas sus consecuencias en sí misma. Entonces Jesús, en esa cruz, vino a sacarnos de toda esa culpa. Él es la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, quien te ama, quien te bendice. Nos vino a traer a la libertad de las adicciones. Si hoy estás preso de alguna adicción, yo quiero darte la buena noticia en este Viernes Santo o en este día en el que estés viendo este video, y decirte que Jesús vino a traerte libertad de toda adicción. Dice San Juan capítulo 8 versículo 34, que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y una adicción es eso, algo que te esclaviza. Y Cristo vino a romper esa adicción. Cristo vino a romper ese yugo. Cristo vino a romper esa atadura, esas cadenas que te tienen atado al pecado. Y llamarle pecado tal vez a la adicción al sexo, la adicción a las drogas, al alcohol, a la mentira, al chisme, la adicción a lo que quieras en cualquier momento. Y de lo que no te permite ser libre y feliz sobre todas las cosas. Jesús vino a romper con esa atadura de adicción. Vino a traerte libertad de la adicción. Y te puedo asegurar que nadie más como Jesús puede hacerte libre en este momento de toda adicción. Por eso Él murió en la cruz. Para que lo que te estaba llevando a muerte, para que lo que te está llevando a muerte, a angustia, a dolor, a tristeza, a depresión, se vaya en esa cruz. Él se llevó toda esa muerte. Sus heridas fueron abiertas para que tus heridas sean cerradas, para que nuestras heridas sean cerradas. Jesús vino a traerte libertad de la adicción. Jesús vino a traerte libertad del miedo. En este tiempo hay muchísima gente que está atada por el miedo. Gobernantes que dominan y ejercen control sobre la gente con miedo. Líderes que hacen lo mismo. Y la gente por miedo obedece, la gente por miedo no razona, la gente por miedo pierde su libertad. Por eso es que Jesús vino a romper con las ataduras del miedo. Tal vez en este tiempo el mayor miedo o el más común en este tiempo es el miedo a enfermarse. Porque el COVID está siendo tan común en tantos lugares, en casi todo el mundo. Y la gente empieza a cuidarse por miedo. ¿Saben? La Biblia nos enseña que debemos cuidarnos por amor. Porque somos templo del Espíritu Santo, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. Entonces, sí debemos cuidarnos, pero por amor a Dios. No por miedo. No porque nos vamos a morir. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice que Jesús para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, dice, sujetos a una servidumbre. Jesús, a través de su acción, enseña allí el libro de Hebreos capítulo 2,
vino a traerte libertad del imperio de la muerte, e incluso a derrotar al que tenía el control del imperio de la muerte. Satanás era el que tenía el control de la muerte, pero en esa cruz Jesús se hizo Señor también sobre la muerte, también sobre todo temor a la muerte. Y Él sufrió y padeció el miedo, llevó a la cruz el miedo. Unas horas antes sufría, lloraba, diciendo: Padre, por favor, si puede ser que yo no tenga que llegar a esto, pasa de mí esta copa. Pero tuvo que pasar por ese miedo para llevarse ese miedo a esa cruz. Hoy tu miedo es atado en el nombre de Jesús, para que no siga tomando control sobre tu vida si así lo quieres hacer. Jesucristo venció el miedo y fue a la cruz para traerte libertad. No importa cuál sea tu miedo, miedo a la muerte, miedo a la oscuridad, miedo a la inseguridad, miedo a lo que sea. Jesús venció en ese miedo a la muerte todos los miedos, porque el que tiene miedo a enfermarse, tiene miedo de enfermarse y morir. El que tiene miedo de quedar solo, tiene miedo de que le suceda algo en soledad y se muera. El que tiene miedo a ser objeto de una acción de inseguridad, tiene miedo que en esa acción de inseguridad tal vez muera. Venciendo el miedo a la muerte, Jesús venció todos los demás temores. El miedo a los insectos, a los animales, el miedo a lo que sea. Jesús venció tu miedo. Jesús derrotó en la cruz. En esta noche recordá que Jesús derrotó a todo miedo. Incluso dice claramente el que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, está vencido. Así que ni él ni sus servidores pueden hacer nada contra tu vida. Todo servidor de Satanás, brujos, hechiceros, también son derrotados por Cristo en la cruz. Él vino a traerte libertad y bendición. Dice en la Biblia que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Si el Hijo de Dios Jesucristo te liberta, eres verdaderamente libre. Solo tenés que entregarle tu corazón a Jesús y empezar a partir de este momento a seguirle. ¿Querés hacerlo? Ora conmigo esta oración. Si no sabes cómo hacerlo, voy a hacer una oración de ejemplo. Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado. Te entrego mi corazón y me reconozco como pecador. Perdóname cada pecado de mi vida, Señor, y hazme de nuevo. Te entrego todos mis miedos. Te entrego mi adicción. Te entrego mi culpa. Te entrego toda carga de mi corazón, porque sé que tú me haces libre. Renuncio a todo aquello que por mi pecado me tenía atado, porque tú me haces verdaderamente libre. Gracias, Jesús. Amén.